Testigo de Jehová, o padre de familia que estás siendo adoctrinado para firmar la sentencia de muerte de tus propios hijos, hoy no vamos a usar eufemismos. La doctrina que te prohíbe aceptar una transfusión de sangre no es respeto a la santidad de la vida. Te han enseñado que dejar morir a tu hijo en una camilla de hospital es el acto supremo de fe. Hoy vengo a decirte a la cara lo que los médicos y teólogos saben. Eso no es fe, es asesinato ritual por negligencia inducida. Si ya viste cómo los testigos de Jehová entran en pánico cuando exponemos su hipocresía sobre las fracciones sanguíneas, comparte este video ahora mismo con ese amigo que lleva la tarjeta de no sangre en la cartera. Vamos a empezar por la raíz de esta creatividad asesina. La Biblia es clara y simple, pero la Watchtower ha tenido que ser extremadamente creativa y retorcida para llegar a la conclusión de que una ley dietética antigua prohíbe salvar una vida moderna. En Hechos capítulo 15, versículo 29, los apóstoles dicen que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Cualquier persona con comprensión lectora y conocimientos históricos sabe que esto se refería a no comer sangre en los rituales paganos o en la dieta. Pero el cuerpo gobernante, en un alarde de creatividad maligna, decidió a mediados del siglo XX después de Cristo que abstenerse significa no introducir en el cuerpo de ninguna forma, equiparando comer, digestión, con transfundir, trasplante de tejido. Es una mentira biológica. Comer destruye la sangre, transfundir la preserva viva. Han inventado una definición médica que no existe en la Biblia para crear una marca distintiva de su secta. Somos los únicos que mueren por Dios. Aquí es donde entra la cruda realidad de su creatividad burocrática, las fracciones sanguíneas. Presta atención, porque esto demuestra que todo es una farsa. Tu organización te prohíbe aceptar sangre completa, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Pero con una creatividad digna de un abogado fariseo, te permiten aceptar fracciones menores, albúmina, inmunoglobulinas, factores de coagulación, hemoglobina. Piensa, ¿de dónde salen esas fracciones? De la sangre donada. Se necesitan litros y litros de sangre donada por gente mundana para extraer esas fracciones que tú sí puedes usar. Es una hipocresía vampírica. No puedes donar sangre porque es pecado, no puedes recibir sangre porque es pecado, pero sí puedes beneficiarte de la sangre que otros donaron y que fue procesada industrialmente. Es como decir, no puedo comer el pastel entero porque es sagrado, pero si lo pasas por una licuadora y me das las migajas, entonces es conciencia. Es ridículo. Si la sangre es sagrada y hay que derramarla en tierra, ¿por qué está bien inyectarse albúmina que viene de esa sangre? Porque tus líderes saben que la doctrina es insostenible, pero no pueden cancelarla sin admitir que mataron a miles por error. Vamos a la Biblia, porque sé que te encanta decir que amas la vida, pero tu doctrina ama la muerte. Quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 7. Jesús dice, si supierais qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Tú estás condenando a los inocentes, tus hijos, tus ancianos, a ti mismo, al sacrificio. Jesús sanó en sábado. Los fariseos decían que estaba prohibido trabajar en sábado. Para ellos, la regla era más importante que la vida. Para Jesús, la vida es más importante que la regla ritual. La ley de la sangre es una ley ritual. La vida humana es una realidad sagrada. Cuando dejas morir a alguien por respetar el ritual de la sangre, eres el fariseo que deja a la oveja en el pozo, o al hombre con la mano seca, para no violar el sábado. Has invertido los valores del reino. Has puesto el símbolo por encima de la realidad. Hablemos claro, esta doctrina es una herramienta de control extremo. Nada ata más a una persona a una secta que haber sacrificado a un ser querido por ella. Si tú dejaste morir a tu hijo en 1990 por rechazar sangre, y hoy te das cuenta de que fue un error, el dolor y la culpa serían insoportables. Han creado una cultura de mártires falsos. En las asambleas aplauden a los niños que dicen, prefiero morir antes que pecar. Eso es monstruoso. Están programando a los niños para el suicidio religioso. Dios no quiere niños muertos, quiere niños vivos que le alaben. Ahora, miremos otro ejemplo bíblico brutal que destroza tu idea de que la sangre es intocable. Vete al primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos 31 al 35. El ejército de Israel en medio de la guerra estaba hambriento. Mataron el ganado y el pueblo comió la carne con la sangre.
Violaron directamente la ley de Levítico 17. ¿Y qué hizo Dios? ¿Mandó un rayo? ¿Los ejecutó? No. Saúl construyó un altar y Dios aceptó su adoración después. En una situación de emergencia vital, hambre extrema, guerra, la misericordia prevaleció sobre el ritual. Y eso que ellos comieron sangre literalmente. Tú, que solo recibes un trasplante líquido para no morir de una hemorragia, estás en una situación de emergencia mucho más justificada. Dios no es un burócrata cruel que está esperando con una lista de chequeo en la puerta del quirófano. Dios es el Padre que quiere que vivas. Y no me vengas con que es una prueba de lealtad a Jehová. ¿Qué clase de Dios pide lealtad a través del suicidio evitable? Ese es el Dios de las sectas destructivas, no el Padre de Jesucristo. Jesús dio su sangre para que nosotros no tengamos que dar la nuestra. Él es el sacrificio definitivo. Los mártires cristianos murieron por no negar a Jesús, no por rechazar un tratamiento médico. San Lucas era médico, Colosenses 4:14. ¿Crees que Lucas aprobaría dejar morir a un niño por una interpretación fanática de la ley de Moisés? Hasta aquí ya vimos que la distinción de fracciones es una trampa creativa, que la Biblia prioriza la vida y que Dios es misericordia. Si la sangre representa la vida, entonces la vida es lo que tiene valor real. La sangre es el símbolo, la vida es el objeto. Si tú destruyes el objeto, la vida de tu hijo, para salvar el símbolo, la sangre, estás loco. Es como si tuvieras la foto de tu esposa y para que la foto no se moje en un incendio, dejaras que tu esposa se quemara viva. Déjame ponerte otro texto que te va a dejar sin salida. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La donación de sangre es el cumplimiento literal de este versículo. Alguien pone parte de su vida, su sangre, para salvar a un amigo o a un desconocido. Es un acto crístico. La Watchtower ha demonizado el acto de caridad más puro que existe en la medicina, llamándolo contaminación. Han llamado malo a lo que es bueno. Y la Biblia dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Prohibir salvar vidas es una doctrina de demonios. Hermano católico que me escuchas, no seas tibio con esto. Cuando un testigo te hable del paraíso, pregúntale, ¿cuántos niños tienen que morir para entrar en tu paraíso? No es crueldad, es realidad. Tienes que romper su burbuja de irrealidad. Diles que la Iglesia Católica defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y eso incluye usar todos los medios ordinarios, como una transfusión, para salvarla. Y a ti, amigo testigo, te hago un llamado urgente. Mira a tus hijos, míralos a los ojos. ¿De verdad crees que el creador del universo, el que hizo las estrellas y los mares, se ofende si usas un tejido líquido para que ese niño siga respirando, jugando y alabándole? ¿Crees que Dios prefiere un cadáver puro a un niño vivo transfundido? El Dios verdadero es el Dios de Abraham, que detuvo el sacrificio de Isaac. El ángel le agarró la mano a Abraham y le dijo, no toques al niño. Hoy, la iglesia, la ciencia y el sentido común son ese ángel gritándote, no toques al niño, no lo sacrifiques a tu interpretación errada. ¿Te das cuenta de que la Watchtower ya ha cambiado esta doctrina antes? Primero prohibieron las vacunas, luego las permitieron. Luego prohibieron los trasplantes de órganos, dijeron que era canibalismo en los años 60. Luego los permitieron. ¿Sabes cuántos testigos murieron ciegos o con fallo renal por rechazar trasplantes en esa época? Murieron por obediencia a un error que luego fue corregido como nueva luz. ¿Y si mañana cambian la luz sobre la sangre? ¿Qué pasará si hoy dejas morir a tu esposa y mañana sale una atalaya diciendo que la sangre es una cuestión de conciencia? Te habrás convertido en viudo por nada. No juegues a la ruleta rusa con las doctrinas cambiantes de hombres falibles. Analicemos la psicología de tu posición. Te sientes un héroe. Te sientes perseguido. El mundo no nos entiende, los médicos nos presionan. Ese complejo de persecución te hace sentir especial. Crees que estás luchando contra Satanás en el hospital, pero no estás luchando contra Satanás, estás luchando contra la vida. Los médicos no son agentes del diablo, son ministros de sanidad. Están intentando cumplir su juramento hipocrático de salvar vidas. Tú estás cumpliendo un juramento sectario de dejar morir. Es la cultura de la muerte disfrazada de santidad. Rompe ese hechizo mental. Mira Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Exacto. La vida está en la sangre. Por eso transfundir sangre es transfundir vida.
es pasar vida de uno a otro. Es lo contrario a derramar sangre, matar. La prohibición bíblica es contra el derramamiento de sangre, violencia, y contra el consumo de sangre, paganismo. La medicina moderna usa la sangre para preservar la vida, no para destruirla ni para rituales. Te voy a decir algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. La tarjeta de directriz médica anticipada que llevas en la cartera es un ídolo. Confías en ese papel más que en tu conciencia. Crees que ese papel te salva de la ira de Dios. Es un amuleto de muerte. Rómpelo. Tíralo a la basura. Recupera tu libertad de conciencia. Arrepiéntete de haber puesto la organización por encima de la caridad. Si eres anciano de congregación y has formado parte de comités de enlace con los hospitales para presionar a padres a que rechacen sangre, tienes sangre en tus manos. Arrepiéntete. Pide perdón a Dios. Has sido un instrumento de muerte, pero hay perdón si hay conversión. Hermano testigo, te invito a hacer una prueba. Lee sobre los judíos y el pikuach nefesh. Los judíos ortodoxos, que siguen la ley de Moisés mucho más estrictamente que tú, aceptan transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque entienden el hebreo y la ley mejor que la Watchtower. Saben que ninguna ley ritual supera el deber de salvar una vida. Si los guardianes originales de la ley, los judíos, dicen que salvar la vida es primero, ¿quién es Charles Taze Russell o Nathan Knorr para decir lo contrario milenios después? Estás siguiendo a guías ciegos. Déjame en los comentarios si conoces casos de mártires de la sangre, y si alguna vez te has preguntado por qué Dios pediría algo tan cruel, y lo analizamos en otro video. No te quedes solo con este video. Haz clic en el que ves aquí sobre la historia oculta de los testigos de Jehová, donde te muestro todos los cambios doctrinales, las falsas profecías y los escándalos que te han ocultado. Verás que la organización que te pide la vida no merece ni un minuto de tu tiempo. Haz clic ahí y nos vemos en la verdad.